¡Eh! ¡Para que se oiga, que se oiga! ¡Señores! ¡Señoras! ¡Viernes! ¡Bienvenidos, exacto! Estamos muy contentos aquí en La Mañana Estelar porque hoy es... ¡Viernes! ¡Que se oiga, querido público! Muy contentos, iniciando, ya cerrando la primera semana de transmisiones aquí, desde luego a través de Maussan Televisión. Y tenemos un programa muy bueno para cerrar semana. Imagínense, viene mi amigo Johanan Díaz, porque nos va a platicar acerca de ese estreno que es justamente su programa hoy a las 11 de la noche, Cara a Cara, Noche de Debate, y nos va a contar de qué se trata. No se lo vaya a perder porque es un gran programa. Y desde luego, mis chicas, combinaditas de blanco y todo, ¿qué tal? Por viernes. Y tú ahí como muy contento. Un poquito agrupadito, desde luego. Gracias por acompañarnos esta semana. Ha sido un placer de verdad estar en sus hogares con ustedes. Y no se pierda tampoco porque hoy inauguramos sección Cinema Interestelar con el gran Gabo Áviles. Así que quédese pegadito a nosotros. Exacto. Sí, hoy es viernes, oye, hay que vibrar en alegría, en amor, dice una frase. Apuesto por el amor porque el odio es una carga demasiado pesada. Una maravillosa frase de Martin Luther King, que hoy lo recordamos a 57 años de su partida. Un hombre que con su lucha cambió la vida de millones de personas en Estados Unidos. Exacto, y acuérdense también que tenemos nuestra línea telefónica a su disposición para que se comunique con nosotros. Es 55 55 55, o sea, 3 veces 0005. Márquenos desde cualquier rincón de la República Mexicana, díganos su nombre, desde dónde nos están viendo. Mándenos y además, saluditos, claro. que es su cumpleaños, Besos, cuéntenos. Exacto. Sí. Chicos, es viernes, ¿están listos? ¡Listo! ¡Comenzamos! ¡Ay, corre! Pues ya estamos aquí con... bienvenido, qué gusto saludarte. Tenemos un experto, una gran persona, Paco Macías, que nos va a hablar esta mañana de viernes, de precisamente, como hablábamos en un principio, de Martin Luther King. Exacto. Así es. Hoy se cumplen Gracias. 57 años de su asesinato, que fue cuando él tenía 57 años, 1968, ¿cierto? Sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo Gracias. está? Gracias por ¿Cómo está? visitarnos Gracias. con este tema tan importante y tan relevante. A pesar de que ha pasado mucho tiempo, pues siguen sonando las voces y las palabras que Martin Luther King nos dejó. Sí, sobre todo que pues siempre es apasionante evocar la figura de grandes personajes de la historia, como lo es Martin Luther King. Hombre de sueños, visionario, predicador y con ideas inquebrantables. Fue uno de los hombres más emblemáticos, icónicos de su época, líder del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. Y sobre todo, él se destaca por su lucha contra la segregación racial y la discriminación a través de la resistencia pacífica. Su mejor arma era el activismo no violento. Y Paco, ¿podríamos decir que el mensaje de Martin Luther King, enteramente norteamericano y su movimiento principalmente fue hacia el pueblo norteamericano en contra de la segregación racial, permeó también a Latinoamérica y el resto del mundo? Sí, definitivamente, porque su lucha fue férrea. Recordemos que la discriminación racial ha sido un flagelo que ha azotado por muchos años a miles de personas en todo el mundo, precisamente, pero sobre todo en el sur de Estados Unidos, en estados como Alabama, Mississippi. Mississippi, exacto. Y ya que hablamos de Alabama, es preciso mencionar que fue ahí donde Luther King comienza su cruzada por la igualdad, llamada la Revolución Negra. Y es que Alabama, como varios estados
del Sur estaban sumergidos en las sombras de la segregación racial. Recordemos que las personas de color estaban catalogadas como de segunda clase. Sí. Como animales. No, bueno, eran animales. esclavos cuando llegaron a Estados Unidos Sí. y luego, pues, con tanta lucha se prometió. Lincoln dijo, vamos a liberar, no va a haber más esclavitud, pero nada más fue en la palabra, en los hechos no. Se siguió segregando, se siguió discriminando. Porque después de 100 años de lo que Lincoln dijo, seguían las mismas injusticias. Y precisamente en Alabama, es muy importante mencionar este estado porque fue en Montgomery donde Luther King inicia con el boicot de los autobuses. 365 días estuvo ahí, ¿verdad? Poco más de un año. Fue la chispa que detonó la Revolución Negra, como se le llamaba, cuando Rosa Parks se negó a darle el asiento a un hombre blanco cuando iba en el autobús. Sí. Y eso era impensable. Las personas de color estaban destinadas a la parte de atrás de los autobuses. Y obligadas a ceder su asiento. Es correcto. Si se necesitaba. Pero llegó un momento en que la voz de Rosa Parks, que era una ciudadana respetable de esa época, dijo, no, yo no me levanto. ¿Cómo que no? Pásese para atrás. No, yo aquí me quedo. Levántese. No me levanto. El chofer tuvo que detener el autobús y llamar en una cabina telefónica a la policía para detener a Rosa. Entonces... Ahí inicia todo. Así es. Después de este episodio, ese fue un episodio muy importante en la lucha de Luther King, pero él tenía un sueño. Luther King tenía un sueño. Era de sus frases, yo tengo un sueño. De hecho, fue su discurso, ¿no? Sí, lo proclamó a toda voz en Washington el 28 de agosto de 1963 durante una marcha pacífica por el empleo y la libertad ante más de 250,000 personas. Fue un discurso, fue de los discursos más icónicos de la historia. La frase que si quieren la podemos escuchar, ¿la tenemos? ¿Podemos escucharla? Sí. Ahí está. Vámonos a... I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Y es que todos somos iguales. Es que eso no entiendo cómo nos podemos segregar nosotros como humanos. El color de la piel nada más es un tono. Si tenemos diferente el ojo, hasta las moscas pues nos era deben un ver de hombre otro muy color. humano, siempre preocupado por los demás. Decía que si no hacía algo por los demás era un día perdido. Sí. Entonces, decía que si hoy fuera el fin del mundo, él todavía plantaría un árbol, ¿no? Entonces, era un hombre muy humano, preocupado por los demás, pero también su ideología viene desde su padre, ¿no? Que también sufrió mucha segregación y también era un hombre que luchaba constantemente. No, y Martín descubrió que en su infancia no era igual a otros niños. Él desde pequeños estaba resentido por toda esta diferencia, ¿no? En ese sueño, y ahora que lo mencionas es muy importante señalar que él tenía una visión de que la sociedad estuviera libre de discriminación racial y que las personas fueran juzgadas más que por el color de su piel, por la naturaleza de sus actos. Fue un discurso que cambió la historia, sacudió a la nación por lo que buscaba King. Después de esa marcha en Washington, en 1964 recibe el premio Nobel en Noruega. Pero sepan ustedes
que Luther King no solo inspiraba, también desafiaba, era desafiante. Y eso le hizo ganarse enemigos poderosos Usted nos por sus trajo- ideales. Ajá. No, Bueno, por eso lo asesinaron. claro. En realidad Por eso está muy murió. fuerte Claro, esto. claro. Usted nos trajo una frase muy bella de Luther King. Nos gustaría que nos la Hay varias, les anoté, porque a veces mi memoria no me es fiel. A mí desde la prepa me decían el rey del acordeón, porque siempre ok. Pero yo creo tomo que primero notas hay que leer de esta todo. que sí. nos tienen ya A ver. aquí A ver, lista. Sí, eres tan dice, amable. siempre es el momento apropiado para hacer lo correcto. Qué valioso, siempre. A ver, tú, mi Jackie. Sí, a ver, yo creo que también hay que irnos con esta porque ya tenemos poco tiempo. ¿Qué te parece, Paco, si nos vamos con esta que escribiste muy hermosa? Ok, bueno, Él mismo la escribió y la tenemos aquí lista para que a nos la modo compartas. de epilogar, a modo de hacer un epílogo de esta historia, podríamos decir lo siguiente. Adelante. Aquella tarde de abril, un disparo apagó la vida de uno de los gigantes morales del siglo XX. Martin Luther King Jr. cayó en el balcón del Motel Lorraine, pero su eco, su voz, su lucha siguen resonando con la misma fuerza de aquel sueño que compartió con el mundo. El sueño de King no murió aquella tarde en Memphis. Está aquí, latiendo en cada corazón que se niega a rendirse, en cada voz que se alza contra la injusticia. Porque los grandes ideales no se apagan con un disparo, se inmortalizan en la historia. Eso, Ay, muy hoy bien. lo estamos recordando. Qué bello mensaje. Muchísimas gracias.